Muy bien, le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué interesante, ¿verdad? No hay ninguna condenación. Vamos a comenzar en esta tarde la meditación y le vamos a llamar de la siguiente manera: ninguna condenación si estás en Cristo. Ninguna condenación si estás en Cristo. Y voy a volver a leer Romanos 8:1, léalo conmigo con la vista, y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sabe, yo deseo que esto entre a lo profundo de su espíritu. Esta verdad de Dios, deseo que entre a la profundidad de su alma, de su entendimiento, de su conciencia. Que usted entienda en esta tarde de que no hay ninguna condenación si estamos en Cristo. Obviamente hay un requisito: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, repitiendo el título, ninguna condenación si estás en Cristo. Ahora, a manera de introducción, les voy a compartir algo muy interesante. A manera de introducción, en el libro de Romanos, que resalta mucho la justicia de Dios. De hecho, el tema principal de Romanos es la justicia de Dios. En este libro de Romanos se revelan dos clases de condenación. Escuche, porque es muy interesante lo que les voy a compartir. Dos clases de condenación se revelan en el libro de Romanos. La primera condenación es la condenación objetiva. La segunda condenación que se revela en el libro de Romanos es la condenación subjetiva. La condenación objetiva es la que viene como sentencia de Dios. Y la condenación subjetiva es aquella que viene de nosotros mismos. La condenación objetiva se encuentra en los primeros capítulos de Romanos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 19. Mire lo que dice ahí. Ese es un ejemplo de la condenación objetiva, aquella que viene como una sentencia declarada por Dios. Mire la condenación objetiva. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es una sentencia de condenación grave, fuerte, seria y contundente. Toda boca se cierre y todo el mundo, sea pobre, rico, intelectual, no tenga kinder, no tenga estudios o tenga estudios, todo, tenga dinero, sea pobre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que la condenación objetiva es el resultado de estar bajo el justo juicio de Dios. Es una condenación objetiva porque Dios así lo determinó. Es una presentación y expresión de la justicia de Dios. Este tipo de condenación únicamente se resuelve. Este tipo de condenación únicamente se soluciona completamente por medio de la sangre redentora de Cristo, porque su sangre nos salva del juicio de Dios. Solamente la sangre de Cristo puede salvar
al ser humano de esta clase de condenación expresada por el justo juicio de Dios. Esa es la condenación objetiva que alcanza a todo mundo, a todo ser humano. Bendito sea Dios que estamos en Cristo, porque la promesa de Romanos, regresémonos a Romanos 8:1, es que los que estamos en Cristo ya no hay esa condenación contra nosotros. Ya no estamos bajo ese juicio donde participa el mundo pecaminoso. Ya estamos en Cristo. Ya no hay esa condenación en contra de nosotros. Pero la Biblia da testimonio de otro tipo de condenación revelada aquí mismo en Romanos también. La condenación subjetiva que se encuentra en Romanos 7:24. Vamos a regresarnos un capítulo atrás. Romanos 7:24. Mire. Este es un ejemplo de la condenación subjetiva que viene internamente de nosotros, que nace internamente de nosotros. Condenación subjetiva. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es un ejemplo de la condenación subjetiva, donde Pablo estaba hablando humanamente, como usted, como yo, como un hombre de la tierra, con debilidades pecaminosas, con debilidades humanas, expuesto a errores, a equivocaciones, como un ser humano común de la tierra. Pablo estaba diciendo, miserable de mí. ¿Por qué Pablo estaba diciendo, miserable de mí? ¿Por qué él dijo tales palabras? ¿Por qué se expresó de esa manera, miserable de mí? ¿Qué estaba pasando con Pablo? Él se sentía culpable. En ese momento, él se sentía culpable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol está expresando una sentencia de condenación interna, personal. Dios no lo estaba condenando en ese momento. Esa condenación no venía de Dios. Ese juicio de condenación, de sentirse culpable personalmente, provenía de sí mismo. Dicho de otra manera, hermano, esta condenación es una autocondenación. La condenación subjetiva es una autocondenación que viene como resultado de la naturaleza pecaminosa interna en nosotros. Esta condenación es subjetiva porque viene de la persona misma y no de Dios. ¿Cuántas veces hemos cometido algo indebido? Y quizá Dios en ese momento no nos está condenando, ni el pastor, ni los diáconos. A lo mejor son cosas ocultas, íntimas, privadas que cometimos y sabemos que son cosas malas, y Dios en ese momento no nos está condenando. Pero hay una voz interna que empieza a señalarnos, a juzgarnos, a condenarnos de manera interna, de manera personal. Y es ahí donde nos identificamos con el sentir humano del apóstol Pablo cuando él dijo, miserable de mí. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido miserable por haber cometido algo pecaminoso? Y esa es una condenación personal. No es una condenación divina. Es una condenación propia, personal. Es una condenación que brota de nosotros mismos, de nuestra apreciación moral, de nuestra personalidad cuando practica algo pecaminoso. Cuando más intentamos hacer el bien,
moralmente y cumplir la ley de Dios humanamente por nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo humano, más condenación personal tendremos en nuestro interior. Por ejemplo, ¿cuántas veces, cuántas personas, hablando humanamente, después de haber cometido un grave error, una terrible ofensa o equivocación, sienten ese sentimiento de culpabilidad, una autocondenación por sus malos actos, y al día siguiente se proponen: hoy me voy a portar bien, hoy seré una persona recta, hoy me voy a proponer vivir de manera intachable? O por ejemplo, eso sucede cada principio de año. Hoy en este año sí me voy a portar bien. Hoy en este año sí voy a buscar a Dios. Hoy en este año ya no voy a engañar a mi esposa o a mi esposo. Hoy en este año ya no voy a andar haciendo esto y aquello. Pero ¿qué pasa al final del día? Terminan cometiendo otra tontería, otra ofensa peor o mayor de la que habían cometido anteriormente. Y tal persona en esa situación sufrirá y experimentará una condenación personal interna que proviene de adentro, de su conciencia, y no de Dios. Esta es la condenación subjetiva que viene personalmente por causa de la naturaleza maligna que hay en todos nosotros. Cuando queremos vivir humanamente por sí mismos y portarnos bien, sin buscar a Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo. Muchas veces las personas se sienten culpables por esto y por aquello, y no significa que Dios los esté condenando en ese momento, sino que son condenados por ellos mismos en su conciencia por haber actuado mal. Esta es la condenación subjetiva de la que estaba hablando Pablo aquí. Miserable de mí. Yo meditaba en estas expresiones porque Pablo siempre lo tenemos como un hombre espiritual, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre intachable. Pero mira lo que estaba pasando con Pablo. ¿Qué fue lo que lo llevó? Siendo un hombre tremendo en la revelación de Dios, usado poderosamente en ciencia y en sabiduría, y con una exposición profunda y muy espiritual de la palabra, hermanos, ¿qué fue lo que lo llevó humanamente a decir: miserable de mí? Dicho de otra manera, con estas palabras, Pablo se estaba condenando a sí mismo. No era Dios quien le estaba diciendo: Pablo, eres miserable. No era el Espíritu Santo quien le estaba diciendo: eres un miserable. No era el apóstol Pedro ni el apóstol Santiago, que eran las autoridades, hermanos, espirituales en ese tiempo. Los apóstoles no eran ningún diácono, ningún hombre espiritual creyente quien le estaba condenando. Era él personalmente que se estaba condenando a sí mismo. Pablo, con estas palabras, miserable de mí, está expresando que por alguna razón, humanamente, la Biblia no lo especifica, pero por alguna razón, humanamente, Pablo se sentía culpable. ¿Cuándo aplica la expresión miserable de mí? Cuando la persona se siente mal por haber cometido algo malo. Cuando la persona se siente indigna. Cuando la persona se siente culpable
por haber fallado, por haber ofendido. Pablo se sentía culpable. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo para sentirse así? A mí me gustaría saberlo, pero no sabemos exactamente. Lo cierto es que Pablo, cuando digo estas palabras, se estaba refiriendo o estaba relacionando esa expresión miserable de mí a la realidad pecaminosa que tenía en su cuerpo. Esas palabras, miserable de mí, él las estaba relacionando con la realidad pecaminosa en su cuerpo. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que él estaba batallando con su cuerpo. Y no quiero entrar en detalle. Yo tengo más o menos un destello de revelación ahí, pero no lo voy a decir porque es un poquito complicado y algunos quizá no tengan la madurez para soportar, digerir esta situación. Pero Pablo, solamente voy a decir esto. Pablo como hombre estaba batallando con las debilidades de su cuerpo. Y peor, porque era un hombre soltero, solo. No tenía esposa, no tenía mujer. Que tenga entendimiento, que entienda lo que quiero decir. Pero Pablo tenía una lucha personal, un problema pecaminoso en su cuerpo, una debilidad pecaminosa, que cuando esa debilidad era más fuerte que él, Pablo se sentía mal. Por eso llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Continúo con mi tema. Aprenda esto, por favor. Hablando en sentido general, nosotros los seres humanos estamos expuestos a dos clases de condenación. Primero, la que viene como sentencia de Dios por causa del pecado. Esa es la primera clase de condenación. La que viene como una pronunciación. Toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la primera condenación. La segunda condenación es la que viene internamente de nosotros, como una acusación de nuestra conciencia por los errores, equivocaciones cometidas en nuestro esfuerzo humano de portarnos bien, hacer el bien según nuestra capacidad, sin depender de Dios. Todos estamos expuestos a estas dos clases de condenación. La que viene de Dios y la que viene profundamente de adentro de nuestra conciencia ante las cosas malas que hacemos. Y las dos clases de condenación son trágicas. Claro que la sentencia de condenación que viene de parte de Dios es trágica, peligrosa, porque abarca hasta la eternidad. Pero para esa condenación la solución es Cristo, la sangre de Cristo, el perdón de Dios, la gracia inmerecida de Dios, si nos arrepentimos. Pero de las dos clases de condenación, la más tormentosa, escuche y aprenda, la más tormentosa como una experiencia terrenal es la condenación personal que viene internamente de la misma persona. Es la que más atormenta la vida de las personas. Porque esa condenación personal, la que tuvo Pablo, que proviene de la misma persona, se convierte en un sentimiento de culpabilidad que ha llevado a muchos a extraviarse, a hundirse en muchas cosas malas, y a otros los ha llevado a quitarse la vida. La sensación de culpabilidad en algunos casos llega a tal extremo que algunas personas, por sentirse culpable, empiezan a experimentar toda clase de desórdenes
mentales. Por ejemplo, la alteración de los nervios. Y otra clase de situaciones como la depresión puede tener su origen en un sentimiento de culpa. Tales personas con esa clase de sentimiento de culpabilidad están bajo un enorme peso de autocondenación. Las dos clases de condenación graves. Sin embargo, aunque se revela bíblicamente la condenación como una severa realidad y un grave problema para nosotros los seres humanos, también Dios revela una gloriosa esperanza de salvación ante la condenación si estamos en Cristo. Romanos 8:1. Ahí está la esperanza para nosotros. Ahí está la solución. Sí hay solución para la condenación. No importa si viene de Dios o viene de nosotros mismos. Sí hay esperanza, hay oportunidad para ser libres, para ser salvos, porque dice: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aquí la palabra condenación implica toda clase de juicio contra nosotros y en nosotros, sea que venga como una sentencia de Dios o como un sentimiento de culpa, de autocondenación en nosotros. La palabra condenación, hermanos, significa una sentencia adversa, un veredicto de juicio contra alguien culpable. Así que yo voy a entrar a detallar el primer aspecto. Aspecto número 1, la condenación es una sentencia grave para todo ser humano. Es una sentencia grave para todo ser humano. Si no estás en Cristo, tú estás bajo condenación y debes de preocuparte. Debes de preocuparte porque es un problema serio y grave que te va a afectar hasta la eternidad. Si no estás en Cristo, estás bajo condenación. Si tienes problemas de culpabilidad personal por algún pecado, por algún error cometido, hermano, estás en serios problemas. La solución es Cristo. ¿Cuántas personas han fallado en el hogar, han fallado en el matrimonio? Hombres que han fallado a la familia y se sienten culpables. La solución es Cristo. Mientras no estés en Cristo, esa condenación te va a perseguir toda la vida. Ese sentimiento de culpabilidad te va a estar atormentando siempre hasta que vengas a Cristo y estés en Cristo. Se romperá ese lazo, ese yugo, esa atadura de culpabilidad dentro de ti. Cristo es la solución. Así que tratemos y consideremos si hay algún tipo de condenación en tu vida. Trátalo con Cristo. Él es la solución. Mire que lo más grave para toda persona fuera de Dios, sin Cristo, es la sentencia de condenación. Porque la sentencia de condenación de parte de Dios al no cristiano, al que no es cristiano, lo convierte en un reo de juicio eterno. La sentencia de condenación de parte de Dios al no cristiano lo convierte en un reo de condenación de muerte eterna, reo de sufrimiento y castigo eterno. Y esta sentencia de condenación viene por lo pecaminoso en su ser, en sus acciones y en sus actitudes. Es una sentencia seriamente grave. Y estoy hablando de la sentencia que viene de Dios. Porque al no cristiano, a la persona que no es cristiana, no puede librarse por sí mismo de este veredicto de condenación. No puede librarse de la condenación por sus obras humanas.
No puede librarse de la condenación por la creencia religiosa que tenga. No puede librarse de la condenación por los ritos o ceremonias que haga. Por nada que haga humanamente por sí mismo en su esfuerzo humano pecaminoso podrá librarlo de la sentencia de condenación. Es grave, triste y lamentable la condición del pecador delante de Dios, porque vive continuamente bajo una sentencia de condenación. Bendito sea Dios que ya Dios nos libró de esa situación, ¿verdad? Ya Dios nos libró de esa situación, hermanos. Y si alguno se encuentra en esa situación, venga a Cristo lo más rápido posible, lo más pronto posible. Ven a Cristo, pon tu vida en Cristo. Porque Dios en Cristo ha determinado una gloriosa oportunidad para ser libres de toda condenación contra los seres humanos. Ahí está la revelación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y esta resolución de la justicia de Dios es muy poderosa, porque cancela legalmente todo argumento de condenación contra los que estamos de verdad en Cristo. Ninguna condenación, no más condenación, no más juicio si estamos en Cristo. Y este es el segundo aspecto. En Cristo, aspecto número 2, en Cristo no hay ninguna condenación para nosotros. No hay, hermanos. Ahora podemos vivir libres, en paz, bendecidos. Esta gloriosa realidad de ser absueltos, salvos de toda condenación, justificados de toda condena de juicio, es única y exclusiva en la persona del Señor Jesucristo. En nadie más. Solamente en Cristo. No en nosotros mismos. Solamente en Cristo. En ninguno de los apóstoles. Solamente en Cristo. En ninguna mujer de la Biblia, incluyendo María, la que era virgen. Solamente en Cristo. En ninguna mujer, hombre o personaje de la Biblia que haya sido santo, que haya sido justo. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo somos libres de la condenación. Fuera de Cristo no hay salvación ni libertad, sino una horrenda condenación de juicio, muerte y castigo eterno. La realidad de la gloriosa salvación y libertad es Cristo. La entrada a una vida de verdadera libertad es Cristo. El disfrute de verdadera libertad sin ningún tipo de condenación es Cristo. Y repito mucho esto para que le quede bien claro y entienda que solamente en Cristo usted puede vivir libre, bendecido, prosperado, amado, justificado y perdonado por Dios. Si estamos en Cristo, no hay condenación. Escuche esto: no hay deuda, delito, pecado, culpa, temor, fobia, maldición que pueda operar en contra de nosotros. Si no hay condenación por estar en Cristo, no hay nada que culpar, no hay nada que juzgar, no hay nada que señalar, no hay nada que sentenciar. Y si no hay condenación, entonces estamos libres, gracias a Cristo, nuestro Salvador. Y si usted es libre por estar en Cristo, entonces usted es feliz, tiene la capacidad de vivir bendecido, lleno de paz, tranquilo, seguro, en prosperidad, gracias a Cristo. Hermanos, esto es posible y es una gloriosa
realidad de vida que tenemos nosotros los cristianos. Mire de lo que se pierde el mundo, de lo que se pierde el impío, de lo que se pierde el mundano, el pagano, el no cristiano, el no creyente, de lo que se está perdiendo. Solo Cristo salva, libra y justifica al pecador de toda condenación. Ahora yo les voy a mostrar la base legal del por qué solo en Cristo no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. Hay una base legal. ¿Por qué solamente en Cristo? Romanos 8:33. Ahí está la revelación en el mismo capítulo. Esta es la base legal del por qué los cristianos le damos mucho énfasis a Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Y hay un canto que dice: no fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. Cristo. No María, no José, no ninguno de los apóstoles. Los respetamos. Fueron justos, fueron santos, pero ninguno de ellos nos puede librar de la condenación. Amamos y respetamos a María, porque fue un instrumento humano que Dios usó para que naciera su Hijo, el Salvador. Pero solamente Cristo. Y esta es la base legal. ¿Lo tenemos? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Una buena pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y mire la pregunta: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Y mire el argumento: Dios es el que justifica. Y créame que como padre va a defender a sus hijos siempre. Como padre estuvo dispuesto a dar lo que más amaba por cada uno de nosotros. No escatimó ni a su propio hijo. Hay mucho que meditar en esta expresión. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. La última frase, cuando dice Dios es el que justifica, significa que Dios es el que hace justo. ¿A quién? A sus hijos. Dios es el que justifica, significa que Dios declara inocente de toda culpa a sus hijos. Mira el privilegio de ser un hijo de Dios por estar en Cristo. Por estar en Cristo nos convertimos en hijos de Dios, y cuando somos hijos de Dios, Él nos hace justos, Él nos declara inocentes de toda culpa. No importa quién nos acuse, no importa quién nos señale, no importa que el diablo vaya de bocón, vaya de mitotero al trono a acusarnos delante de Él por cualquier debilidad, por cualquier error. Hermano, ante la acusación del diablo, los señalamientos del diablo, ahí está Dios para justificarnos de todo mal, de todo pecado, de todo error, de toda imprudencia. Él es el que justifica. Así que no importa lo que el diablo diga de ti. No importa lo que el diablo diga de ti, de lo que hiciste en tu pasado, de lo que fuiste en tu pasado. Si estás en Cristo, Dios como hijo te justifica. Dios como hijo te declara inocente. Dios como hijo te declara libre de culpa. A ti como hijo. Hago la aclaración. En el versículo 34, esta es la base legal del por qué solamente en Cristo. ¿Quién es el que condenará? Está hablando de condenar a los hijos de Dios, de condenarnos a nosotros. Y mire el argumento: Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Y vuelve a repetir: si hubiera algún tipo de condenación para nosotros, dice que Cristo murió por ello.
Murió para eso. Y no solamente murió para justificarnos, sino que además resucitó. Y ahora ya resucitado está a la diestra de Dios y está intercediendo por tus caídas, por tus debilidades, por tus imprudencias, por tus metidas de pata, por tus errores, para que no seas condenado, para que te mantengas libre, para que te mantengas justo, para que te mantengas limpio. Aquí hay cosas que yo quiero mirar. Primero, dice, ¿quién es el que condenará? Bueno, el primero que nos condena es el diablo. Segundo, quien nos condena son los seres humanos y a veces hasta la misma familia. Pero si estamos en Cristo, dice que ante cualquier tipo de condenación, venga del diablo, venga de la familia, venga de los amigos, venga de los conocidos, Cristo murió para ello. Y la frase que dice, Cristo es el que murió ante cualquier tipo de condenación, esa frase, Cristo es el que murió, lo que está expresando es que Cristo murió para hacer justicia. Él murió para hacer justicia por nosotros. Ante cualquier condenación, para ello fue a la cruz a morir para justificarnos. Después dice, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Me detengo en la palabra intercede. Y eso tiene que ver con los propósitos de la resurrección de Cristo. Aquí tenemos uno de los propósitos de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó para estar frente a Dios, al lado de Dios, hermanos, en la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Interceder es la obra de un abogado. Cristo, ya resucitado, está abogando por nosotros ante Dios de todas las acusaciones de condenación que puedan venir en contra de nosotros. Así que dos cosas importantes se refieren aquí. Primero, Dios justifica de toda condenación a los que están en Cristo. Segundo, Cristo ahora resucitado intercede, aboga ante Dios en base al pago legal que hizo en su muerte por la culpa y la transgresión que había en nosotros. En otras palabras, hermanos, no debemos nada. El diablo no tiene que reclamarnos nada. Usted no le debe nada al diablo. Y medite lo que voy a decir. En Cristo, usted no tiene ninguna deuda pendiente ante Dios. La base legal de nuestra libertad de toda condenación es la justificación de Dios y la mediación de Cristo ante el Padre como nuestro abogado personal. Si alguien te condena, usted tiene a Cristo en el cielo como su abogado personal. Y créeme que es el mejor de los abogados. No falla. No falla. Él está abogando por ti. Él está intercediendo. Él te está defendiendo. Un tercer aspecto que tenemos es en Romanos 8:1. Regresémonos a Romanos 8:1. El último aspecto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya lo explicamos. El último aspecto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y ese es el tercer aspecto. La aplicación de la justificación de Dios a nuestro favor. ¿Cómo puedo aplicar la justicia de Dios a mi vida? Bueno, este aspecto viene de este pensamiento. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos son los que reciben esa salvación, ese beneficio de ser libres de toda condenación. Así que la única forma en la cual podemos ser justificados, hechos libres, declarados inocentes por Dios en Cristo, escucha, es dejando de vivir la vida pecaminosa, dominada e influenciada por la naturaleza maligna, a lo que se le llama carne. Dejar de vivir esa vida carnal, maligna, y vivir conforme al Espíritu. La palabra carne se refiere a las debilidades pecaminosas del cuerpo con las que batallaba Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con la que batallamos todos. Carne se refiere a los deseos y pasiones carnales del alma. Y todo aquel que vive según los deseos malignos de la carne, todo aquel que va viviendo según las pasiones de la naturaleza maligna, vive bajo sentencia de condenación. Para él sí hay condenación. La sentencia de condenación es muerte por vivir según la carne, por vivir conforme a la carne. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y yo quiero poner otra vez esos dos textos y leerlos de nuevo porque les quiero transmitir un pensamiento. Regresémonos al versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Repite conmigo, muerte. Vivir conforme a la carne es muerte. Romanos 8:13, repitiendo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora escucha lo que te quiero decir. Sé inteligente y recíbelo. La forma más rápida de morirse es viviendo por los deseos de la carne y los deseos pecaminosos del alma. Es la forma más rápida de morirse. Si no quieres ver tus hijos crecer, si no quieres ver a tus nietos, si no quieres ver tu descendencia, si no quieres disfrutar del fruto de tu trabajo, de todos los años que te has matado trabajando, si no quieres ver el fruto, el resultado de eso, llegar a buena vejez, tener tus bienes materiales, tener tu casa llena de nietos y bisnietos, estar lleno de años, lleno de sabiduría, lleno de la gracia y del favor de Dios. Si no quieres llegar hasta ese periodo, etapa de vida, a ser grande, bendecido con una familia, bendecido con cosas materiales, vive conforme a la carne. Y es la forma más rápida de morir. Amén. Viviendo por los deseos de la carne, pecaminosos del alma. Pero por otro lado, la forma más sabia de vivir y prolongar nuestra existencia en la verdadera libertad en Cristo Jesús es viviendo conforme al Espíritu, ocupando nuestra vida en los asuntos del Espíritu. Es la forma más sabia de vivir.
disfrutar la vida, disfrutar de las bendiciones, disfrutar de la verdadera libertad en Cristo, disfrutar de una vida llena de paz, de confianza, de bendición, de seguridad, es viviendo conforme al Espíritu y ocupándonos en los asuntos del Espíritu. Cuando dejamos de vivir según los deseos pecaminosos y vivimos por la voluntad del Espíritu de Dios, entonces, Romanos 8:1, somos justificados por Dios y libres de toda condenación. ¿Cómo puedo aplicar la justicia de Dios a mi vida? Vive conforme al Espíritu. Vive conforme al Espíritu y serás libre de toda culpa delante de Dios. Serás libre de toda condenación delante de Dios, porque a los que viven conforme al Espíritu no hay ley en contra de ellos que los condene. Viviendo por la voluntad del Espíritu es la forma más sabia de vivir, libre de toda condenación, libre de toda sentencia de juicio. Versículo 2 de ese capítulo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que están en Cristo Jesús, justificados por Dios de toda condenación, escucha, son libres de la ley del pecado. Son libres de la ley de la muerte. La ley del pecado ha condenado a muerte a muchas almas que han rechazado a Cristo. La ley del pecado ha condenado a muerte a muchas personas que han abandonado a Cristo, que se han retirado de Cristo. La ley del pecado ha llevado a muchas almas a la condenación del infierno, porque se apartaron de Cristo, murieron en pecado y el pecado los sentenció a sufrimiento y castigo eterno. La ley de la muerte ha aprisionado a muchos a condenación eterna por causa del pecado. Pero Dios en Cristo, por vivir conforme al Espíritu, nos ha librado de toda sentencia de condenación del pecado y también de la muerte. Ya voy a terminar. Gloria a Dios, ya voy a terminar. En Gálatas, hablando de la libertad en Cristo por vivir conforme al Espíritu, dice lo siguiente, Gálatas 5:22. Vamos a darle una lectura a algunos versículos. Mire, esto es vivir conforme al Espíritu. Estas son las características de la vida conforme al Espíritu. Y viviendo conforme al Espíritu, no hay condenación para esto. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Se podrá condenar a alguien por amar demasiado? ¿Se le puede condenar a alguien por amar demasiado? No. ¿Se le puede condenar a alguien por tener gozo abundante? Eres culpable porque tienes mucho gozo. No, no existe eso. Eres culpable porque tienes mucha paz. No. Culpable porque tienes mucha paciencia. No. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo siguiente, mansedumbre, templanzas. Mira, contra tales cosas, entiéndase, no hay ninguna ley que los condene. Esto es vivir en verdadera libertad. Esa es la verdadera vida en el Espíritu, una vida que te concede una gloriosa libertad. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo que nos condena en realidad, hermanos, es vivir conforme a las pasiones y los deseos carnales. Eso es lo que condena al ser humano. Y si es creyente, eso es lo que lo condena. Sus propias acciones. Por ejemplo, si eres miembro de una iglesia
y andas de adúltero o fornicario, que son frutos de la carne, oye, pues vas a ser disciplinado, vas a ser señalado, vas a ser sentenciado, vas a ser corregido, y si no te arrepientes viene la condenación directa de parte de Dios. Versículo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la realidad de la vida cristiana, hermanos que están comenzando, porque hay almas nuevas aquí. Aprendan esto. Ustedes que están comenzando, los que vienen de visita, esta es la verdadera vida cristiana, la realidad de la vida cristiana, una vida gloriosa de libertad en Cristo Jesús. Libres, versículo 22, libres para amar, libres para tener gozo, libres para estar en paz. Y póngale libertad a toda la lista que sigue. Totalmente libres en Cristo, justificados, amados y perdonados por Dios. Esa es la gloriosa libertad en Cristo Jesús. Póngase en pie. He terminado.